Empieza a sonar Alta Voz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión muy especial de Altavoz, primera edición de Altavoz, además de por la radio, en audiovisual, que queremos compartir con ustedes y nada menos que con un programa muy especial también, por cierto, queríamos estar a la altura de esta ocasión, un programa que vamos a dedicar a Max Berrú Carrión, entrañable integrante de Inti Illimani, integrante y fundador además de Inti Illimani, desde el año 67, un músico que se ganó un espacio por derecho propio en la música chilena y de quien estamos recordando hoy ya 7 años desde su partida, desde la muerte de Max Berrú, ese 1 de mayo de 2018 que recordamos con dolor, pero también con la sensación de haberlo conocido, de haber atesorado la experiencia de conocer a Max Berrú Carrión. Escuchábamos su voz también hace poco, en el inicio del programa de radio, con Ella, esa inmortal composición del autor mexicano José Alfredo Jiménez, en la versión de Inti Illimani, por cierto, grabada por Inti Illimani en ese disco llamado Andadas de 1993, y con la voz protagónica de Max Berrú. ¿Por qué esa canción? Estamos para descubrirlo acá con nuestros dos invitados de hoy, gente que conoció a Max Berrú de cerca, gente que compartió filas incluso en Inti Illimani con Max Berrú y que hoy nos honran con una visita a Altavoz por Radio Universidad de Chile. Hablamos del dúo Culón-Azán, Marcelo Culón y David Azán. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo que esta radio maravillosa haga este homenaje a un personaje maravilloso como fue Max Berrú. David Ponce, muchas gracias por la invitación y tremendamente felices y contentos de este espacio para poder recordar a este personaje fundamental de nuestra música chilena. ¿Por qué Ella, Marcelo? Eligieron la canción, digamos, transparentemos que es una elección de los invitados hoy día acá. ¿Qué importancia tiene esa canción? Es que Max era un personaje entre ecuatoriano, mexicano y sobre todo chileno, que es una de las interpretaciones más lindas que yo he escuchado, y además porque cuando Max decidió bajarse del escenario de Inti Illimani y emprender otro ritmo, fue con esta canción que la última que cantó, dejó la guitarra y se sentó en primera fila y vio terminar el concierto de Inti Illimani en el Teatro Caupolicán. No era el caso de estar diciendo ya hasta aquí nomás llego, cosas melodramáticas, que el Max no estaba para eso. Así que eligió que mientras los mariachis tocaban con las trompetas, Max se baja al escenario y se sienta en primera fila y empieza ya desde el público a estar con nosotros. Exactamente, eso fue en el Teatro Caupolicán. Entonces se llamaba Monumental, yo creo que todavía tengo la impresión. Si es que no había cambiado de nombre todavía, fue el año 97, año en que Max se va de Inti Illimani, claro, ¿no? Sí, yo creo que ya era Monumental, sí. Esos claro. Cambios raros. Gloria y Majestad y entre trompetas y mariachis. Salió del escenario y se puso en primera fila, increíble. No hubo que explicar más, digamos, probablemente. Quedó clarísimo, porque quedan como 5 canciones todavía del concierto. Claro que sí. Max, tú abres una anécdota y salen en 10.000 anécdotas de hecho, Max. tal cual así va a ser el programa de hoy. Una cosa nos va a llevar a la otra porque tenemos un temario así muy armado preliminarmente, pero yo creo que el espíritu de Max nos va a sobrevolar hoy. Exacto. En la cantidad de historias que podemos recordar de él. Quisiera preguntarle a David también, que es un músico más joven, por cierto, que a lo mejor estuvo viendo a Inti Illimani muchas veces en vivo. ¿Cuál es tu recuerdo primero como espectador de Max Berrú? ¿Qué quisieras contarnos acerca de tu impresión de verlo en el escenario como parte de Inti Illimani? Bueno, para mí principalmente reconocer que una de las voces más hermosas y emblemáticas de la nueva canción, un tipo con un carisma impresionante, que no solo su voz, y yo creo que él tenía una impronta y una elegancia natural con la música que cualquiera la quisiera. Él podía estar cantando una canción de las estrofas más desgarradoras o un texto intenso y lo hacía de una manera sublime, porque él era un maestro de la canción, de la interpretación, pero también cuando él se iba a la sección de percusión, que me llamaba mucho la atención, yo de pequeño siguiéndolo. Era una pequeña cocina, era como el Masterchef de las percusiones, no siendo un percusionista catalogado como de escuela percusionista, sino que un tipo que se notaba que la intuición y el talento que tenía lo hacía que hiciera todo lo que él hacía en la música, valga la redundancia, con una elegancia impresionante, una elegancia y una determinación, pero además con una claridad que a mí me asombraba mucho. Yo recuerdo, sin ir más lejos,
un concierto que fui a ver del Inti, que estaban en el museo, aquí en el Parque Forestal, y estábamos en esa época con mi amigo el Cristian Búho, que también es del Inti hoy en día. Éramos chicos, debíamos haber tenido, no sé, 16 años, 15, 16 años, que nos fuimos caminando desde la comuna de Quinta Normal al teatro, llegamos como 3 horas antes, y nuestro sueño era verlos llegar. Y así logramos verlos. Bueno, entraba en el concierto, y empezó la música, y me acuerdo que tocaron Crónicas de una ausencia, un tema instrumental maravilloso. Ya que la guitarra de la época era hermosa y todo el grupo como sonaba increíble. Pero yo quedé realmente así, flipando, cuando Max entra con la maraca así. Y así, eso como que llenó y complementó todo. Entonces, claro, es el complemento, es entender el arte, la manufactura, y cómo se trabaja la música, la orgánica. Max era un trabajador y obrero, pero de lujo. Recordando a Max Berrú hoy en Altavoz con voces de distintas generaciones, ambos integrantes actuales de Inti Illimani, por cierto, Marcelo Coulon y David Hazán. Y un buen punto de partida para empezar a conocer a Max es el fútbol, creo yo, Marcelo. Partamos por esa llegada literal de Max Berrú a Chile el año 62 desde Ecuador. Max es de una familia muy fanática del fútbol del Ecuador, y para el Mundial del 62 vino a Chile al Mundial, pero venía con una recomendación. Un entrenador chileno que lo vio en las divisiones de la LDU de Quito, le dijo... ¿Liga Deportiva Universitaria? Sí. Ah, vaya. Y le dice, anda y pruébate en la Chile. Y Max lo hizo. Y claro, estaba Quintano, así que era difícil la competencia. Pero ahí le encantó Chile y le pidió a los papás de venir a estudiar, y estudió ingeniería mecánica. Max es el único que es titulado de la técnica, el único. Todos los otros pasamos. La UTE, la Universidad Técnica del Estado, casa de estudios que ustedes compartieron como fundadores de Inti Illimani, ahí se forma, en la peña de la UTE. Ahí se forma el Inti, pero a Max lo conocimos en Concepción. Jorge fue a hacer una práctica en Lota, y Max estaba también haciendo una práctica en Lota. Y yo soy mucho más chico que ellos, por supuesto. Fui a Conce porque estaba mi mamá donde una ex compañera de curso. Y esa señora tenía un marido que había tenido un accidente bastante fuerte en el camión, y el médico que lo atendía era un primo de Max Berrú. Y ese primo dice, pero verás, si está mi primo aquí también. Oye, lo invitó a la casa, y de ahí no hemos parado de cantar con Max hasta el último día. Y bueno que lo dijeras, Marcelo, porque yo me preguntaba, claro, conocemos la voz de Max, como lo destacaba recién acá David también, pero ¿qué instrumentos tocaba Max? ¿Con qué instrumento llegó tocando Max a Chile? ¿Con qué instrumento se incorporó a Inti Illimani en esos primeros días? Es curioso porque Max tocaba, más bien se acompañaba sus pasillos ecuatorianos con guitarra. Pero en los primeros momentos había un tema que Max tocaba pinquillo. Cuando estaba Pedro Yáñez, el director musical del Inti. Primer director del grupo en el año 67. Claro, lindo Pedro, un personaje. Un saludo para Pedro Yáñez, por cierto, duda. si está mirando esto, si está escuchando por la radio, por cierto. Tremendo vallador chileno y cantor a lo poeta. Y Maxito tocaba el pinquillo. Desgraciadamente no me acuerdo qué tema era, pero debe haber sido una. Pero bueno, ahí empezamos nosotros a entrar en la música ecuatoriana, porque el Inti más bien, o éramos muy ligados a la música argentina, a la samba, todo eso, pero el Inti empezó a hacer sola música del altiplano, de Bolivia. Recopilábamos en los discos. De hecho, aclaremos y precisemos pedagógicamente que el pinquillo es un instrumento de viento, ¿no? Es una quena, pero que tiene boquilla. Se sopla nomás. Es más fácil hacerlo sonar. Hablamos de Inti Illimani, de los albores de Inti Illimani, también de los albores de la llegada de Max Berrú a Chile. Me hiciste recordar así sobre la marcha, Marcelo, un dúo que tenía justamente Jorge Coulon, tu hermano, integrante también fundador de Inti Illimani, con Max, ¿no es verdad? Con Max, claro, que se llamaba Guaira Pamushka. Guaira Pamushka. Claro, que participaron en un festival en el Nataniel con una canción colombiana. Como un copo de azares que va cubriendo la rama. Max estaba feliz ahí. Y bueno, y de ahí después se hizo otro grupo en la casa que se llama Los Nubarrones, donde estaba Jorge, Max y dos primos. Después ya hubo un intento de algo más, donde apareció el Willy Odó,
y hasta que se formó el INTI formalmente con Pedro Yáñez de director musical. Exactamente. Y a poco andar de esa historia, el año 70, Inti Illimani grabó uno de sus primeros discos, no el primero, porque el primero es del año 69, esa clásica foto en los patios de la UT, pero el 70 aparece un disco que yo recuerdo hasta el día de hoy, un disco blanco, por el sello Odeón, donde aparece el grupo retratado sobre un fondo blanco en blanco y negro, y en ese disco hay dos canciones que además, no lo hemos dicho, vamos a escuchar hoy en vivo, porque esta va a ser una versión especial con música en vivo en altavoz. Antes de escuchar esas canciones en vivo, quería preguntarle a David una vez más, ¿cuáles son tus recuerdos como también auditor, probablemente desde niño, o es el on play incluso donde vienen dolencias y donde viene el canelazo? ¿Cuál fue tu primera aproximación a esa música que ahora vas a tocar como parte de este programa? Bueno, yo conocí esta música en plena dictadura, gracias a un vecino, un amigo, que sus papás escuchaban esta música ocultamente. Y ahí conocí a Inti Illimani, escuché la cantata de Santa María y muchos otros. Son las músicas que marcaron un poco mi inicio y mi vida. Víctor Jara también, ellos escuchaban mucho. Yo en mi casa no tenía posibilidad de tener acceso a ese repertorio y ahí los conocí. Como iba a jugar y pasaba metido en la casa de mi amigo, llegaba un momento en que empezaban a poner música y empecé a escuchar estos sonidos tan hermosos. Y después llegó un primo de mi amigo, que era más grande, y llegó con la idea de enseñarnos a tocar. Y ahí yo me empecé a acercar a la música, con él tuve acercamiento. Y bueno, y dentro del repertorio que Max hace emblemático dentro de la banda, hay canciones, La Petenera, Dolencia, y podemos estar toda la mañana enumerando, porque Max tenía esa grandeza que tienen solo los intérpretes que están conectados con el sentido y razón de las cosas. A él realmente tú le creías cuando cantaba algo. Entonces, una cosa es la técnica y otra cosa es tener una relación directa con lo que está diciendo, y Max tenía muy marcado eso a fuego. Yo me considero un privilegiado de primero ser un seguidor y amante de esta música, después pasar a ser protagonista, después de mucho tiempo de estudiar y harto sacrificio, que para llegar a hacer las cosas como uno quiere hacer se necesita harto, pero un privilegiado porque conocer a Marcelo, después el Inti, trabajar con Patricio Mans también, y después también les puedo contar en el otro bloque que también trabajé un ratito con Max cuando se retiró del Inti. Exactamente, música que vamos a seguir escuchando, además, incluso canciones inéditas vamos a conocer en este programa de hoy. Y a propósito de lo que mencionaba recién David Azán, La Petenera, otra de las canciones de ese disco blanco del año 70, editado por Odeón, del cual ustedes eligieron El Canelazo y Dolencias para escuchar hoy en vivo. ¿Qué nos cuentan de esas dos canciones antes de escucharlas, Pato? Dolencias, en particular, tengo entendido que la trajo Max al... Claro, lo que pasa es que Max abrió el grupo de la música boliviana del altiplano, la llevó a América Latina. Conocimos mucho de la música ecuatoriana y también México. Y de ahí, por supuesto, se agregó Colombia y empezó ya a ser un grupo realmente de música latinoamericana. Y Dolencia es una canción ícono, que en el fondo hay una relación, un diálogo entre lo que es la música y el texto cuando se despide en el medio y después termina con otro relato musical. Y yo creo que pocas voces como Max pueden lograr ese puente entre la música y... ¿Cómo olvidar el tono de voz de Max cantando Duélete de mis dolencias, si algún día me has querido? Tal como lo escuchamos desde el año 70, uno que era niño en ese tiempo, otra gente lo habrá escuchado después. Y es lo que vamos a conocer ahora junto con El Canelazo, otra de las canciones emblemáticas de ese long play, en la versión en vivo para Radio Universidad de Chile en altavoz del dúo Culón Azán. Altavoz, más volumen para la música chilena. Señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito.
la puerta, por favor. Quiero olvidar lo que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Así, así, guambrito. Señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito, deme un hito, deme otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa y con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor. Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido, y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido, y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido.
Más volumen para la música chilena en alta voz. Escuchábamos a Marcelo Culón, David Azán, Cristóbal Alarcón y Patricio Martínez, formación de cuarteto para el grupo Culón Azán, llamémoslo así por hoy, no el dúo, sino el grupo Culón Azán, en esta entrega doble de El Canelazo y de Dolencias, dos canciones históricas en la voz originalmente de Max Berruga, a quien estamos evocando hoy en este programa especial. Había otra canción también que se tocaba en esos tiempos, que era La Naranja. La naranja nació verde. La naranja, Entonces, el tiempo la amarilló, dice, El ¿no? tiempo la amarilló, y Maxito la presentaba. Verás, vamos a cantar un tema del Ecuador que se llama La Naranja. Oh, que es curioso porque la fruta más popular es el plátano. Esa era la manera de presentar la naranja. Aparte, un clásico es imitar el acento ecuatoriano de Max Berruga. Todo aquel que lo conoció sabe hacerlo, es increíble. Claro. ¿Sí? No, maravilloso, sí, una marca registrada. Y nunca lo perdió, además, ese acento increíble. ¿Eh? Ni en No, Italia, ni en el y exilio, ni en Chile. cuando le convenía se ponía más ecuatoriano. Ah, bueno. Sabía usarlo a su favor. Justamente hablemos de eso, Marcelo, David. Max Berruga como músico ecuatoriano de nacimiento, pero chileno por adopción. Además, técnicamente, incluso diría yo, nacionalizado chileno, me parece, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de eso? ¿Qué quisieras contarnos al respecto? Claro, Max se nacionalizó con muchas ganas de hacerlo. Y claro, en el momento que recibió su emoción fue tener el pasaporte chileno que le sirvió para salir y después no poder volver a entrar. Y curiosamente, ahí se dio cuenta que quien le había firmado la nacionalización fue Carlos Prats. Fue en el momento que estaba de presidente, de vicepresidente. Claro que sí, en la época en que el presidente Allende llama a Carlos Prats al gobierno, ¿no? Claro. Y imagínate, después del golpe, Max, una doble emoción, porque, claro, él también se podría haber dicho, bueno, ¿por qué me quedaré en exilio yo si me puedo ir al Ecuador? Pero él, no, absolutamente chileno, 100% se quedó en Italia y orgulloso mostraba que su pasaporte estaba firmado por Carlos Prats. Que agreguemos, por cierto, un poco de contexto. Carlos Prats, general constitucionalista chileno, fiel a Allende, leal al gobierno popular democráticamente elegido y asesinado por la dictadura pocos tiempos después del golpe. En Buenos Aires, sí. De manera que aún más simbólico, más poderosa esa firma puesta por el general Prats en el pasaporte de Max Berruga. No, el acta de nacionalización, acta. los pasaportes no llevan firma del presidente, pero... Exactamente, historias de Max Berruga, historias sin edad de distintos momentos que estamos reconstituyendo hoy con Marcelo Culón y con David Azán en esta sesión especial de Altavoz, en la que también vamos a hablar de música actual, de música nueva. Lo decía recién David, tuviste la ocasión incluso de participar hombro con Max probablemente, y hay una canción, de hecho, inédita o reciente, compuesta por ustedes que se llama Max. Hablemos un poco de esa creación más actual. Sí, bueno, esa canción tiene que ver cuando Max nos deja, entonces quedamos con este dolor que lo transformamos en música. Me nació la melodía, le comenté a Marcelo si quería que hiciéramos una canción para Max en homenaje a él, y una melodía y una canción que esboza la vasija de barro, pues la melodía es muy de Max, entonces como que fue pensada en él, y Marcelo también lo recibió así, y el texto también cuenta un poquito, es como un palimpsesto. Atrás de eso atrás del Max está la vasija de barro, y también tiene otra cosa que quedó como dada vuelta en la música, que fue una ocurrencia de su amigo. Lo que pasa es que, claro, se refiere, David, que en la parte del medio hay un punteo, y ese punteo es como la dolencia, pero al revés. ¿En serio? O sea, mi hija se dio cuenta. Dijo, oye, pero eso es como dolencia. Qué buen oído tu hija. Fue querido que fuera así. Lo que pasa es que Max estaba ilusionado por hacer un documental sobre la creación de la vasija de barro, que además de ser una canción maravillosa, tiene una historia muy linda, donde se juntaron cuatro poetas y un músico en casa de Guayasamín, y viendo uno de los cuadros de Guayasamín se propusieron, de aquí tiene que salir una canción. Entonces, no me acuerdo los nombres, pero son 4 estrofas, cada uno hizo una estrofa, y el desafío es que la letra sea coherente cuando pasa de un poeta al otro.
y es perfectamente coherente. Y el músico, esperando el resultado, hizo la música y salió Vasija de Barro, que es un tema más que emblemático del Ecuador. Claro que sí, una jornada histórica legendaria ya a esta altura. No la escuchaba tantas veces, refería, leída, contada en la casa de Oswaldo Guayasamín, pintor emblemático también, digámoslo con esa palabra, ecuatoriano. Y digamos los nombres y apellidos de esta gente porque corresponde acreditar a esos 4 poetas que menciona Marcelo. Jorge Carrera, Jorge Enrique Adún, Hugo Alemán y Jaime Valencia, y con música de Gonzalo Benítez. Ese fue el núcleo que hay sobre la marcha, creo, Vasija de Barro, ¿no? Una noche, de esas noches maravillosas en casa de Guayasamín, que había que llevar algo para el desayuno después. ¿Quién iba a pensar en el desayuno, yo creo? Noches de bohemia continuadas hasta el día siguiente. Sí. Así surgió Vasija de Barro, que es una canción que dialoga con la canción Max. Nosotros le pusimos Max directamente, pero el texto está como basado como en la vasija de barro, que en el fondo pues, esta vasija de barro se llevó a Max a su vientre y ahí lo acurrucó como que él quería que lo enterraran. Significado profundo de esa canción, entonces la escuchamos a continuación en Altavoz por Radio Universidad de Chile en la versión en vivo, en directo de Culón y Azán. Max. Altavoz, más volumen para la música chilena. Cuando lo vio volver, envuelto en su luz de miel, la vasija de barro llamó y a su canto la greda le abrió. Y en su vientre quedó la suave voz del cantor, lo fresco y oscuro selló el abrazo del último adiós. Cuando la vida dio la señal de la ocasión, la cortina de años se alzó y un albazo en su nombre nació. Altavoz, más volumen para la música chilena. Escuchábamos Max, canción en vivo y en directo, grabada acá en directo desde la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, donde estamos haciendo este programa especial de Altavoz, hoy con Culón Azán. En esa canción también una muestra reciente de cariño por Max Berrú Carrión, a quien estamos dedicando este programa. Y a propósito justamente de este entorno que nos rodea, la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, hablemos de la Universidad de Chile también. ¿Hay un homenaje de la Universidad de Chile a Max Berrú en algún momento, Marcelo? Es que mira, Max era, fanático número 1 de la U, que no se perdía partido. Y cuando viene el deceso de Max, la Universidad de Chile, en un partido oficial, le rinde un minuto de silencio en el Estadio Nacional, que yo creo que es el único personaje que tiene un minuto de silencio, no siendo del fútbol. Max era un cantante, un cantor, un hombre magnífico, y fanático del fútbol nomás. Es la única vez que yo he estado en el Estadio Nacional con una camiseta de la U. También en honor a Max hago cualquier cosa. Revelemos cuál es la parcialidad futbolística de Marcelo Culón, entonces, ¿de qué equipo eres, Marcelo? Yo extrañamente
que también tiene otra historia. Soy de la Católica. De la Católica, mira tú. Cuando triunfa Allende, un joven comunista como yo, era raro que fuera la Católica. Traté de pasarme al Colo y no pude. Así que hasta el día de hoy sigo siendo el rey. Completemos la alineación entonces con David Hassan. ¿Tienes militancia futbolística también, David? Sí, yo soy de Palestino. Palestino. Sí, sí. Campeón año 78, que tú eras 78, probablemente, claro. no estaba en los planes de nadie ese año. No. No, absolutamente. Me acuerdo de ese campeonato, No. Palestino campeón. Sí. Bueno, yo nací el 74, tenía 4 añitos ahí, pero sí. Claro que sí. ¿Qué recuerdos tienes de esos días en que tuvimos la noticia de la muerte de Max? ¿Cómo fue para ti también eso? Fue un momento, bueno, conmovedor, terrible, de estos que uno a primeras no acepta, pero después tiene que ir entrando en camino y en razón. Y es un tipo que solo siempre estaba contento, alegre, tenía un genio, tenía una voluntad de oro que él contagiaba a todos. Había que echarle para adelante y despedirlo como se merecía, cantándole canciones, recordándolo con alegría. Aparte de todo, cuando Max dejó el INTI, él se instaló con un restaurante de la mitad del mundo de comida ecuatoriana. Y ahí estuve con Cristian Búho González, Mario Hassan, Felipe Lobos y yo, un cuarteto que acompañaba a Max en las noches de bohemia ahí en su local. Y cantábamos todas esas canciones Canelazo también. Y tengo los hermosos recuerdos de esa instancia. De hecho, me acuerdo que siempre trabajé con Marcelo, entonces él sabía que tenía esta relación de amistad con Marcelo, entonces día me dice, no, te quiero quitar al ciego, weón, me dice. Pucha, me da un poco de pudor que yo estuviese trabajando con él también. Pero bien, un recuerdo hermoso nomás. Entre Marcelo Coulon y Max Perú se peleaban a David Hassan en esos años. Pero él no sabía. La colaboración musical. Me vengo a enterar ahora. No sabía. Max me lo dijo a mí, sí. Y me dijo otra frase de él. Adelante, por favor. Cuando empezamos a ensayar, me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad, man. para que lo acompañara con la guitarra. Sí, no, sí tenía. Así fue magnánimo. Así fue la invitación. Te voy a dar una oportunidad. Invocando casi literalmente a Max Berrugo en estas personificaciones vocales de Max Berrugo, imitando el acento y el timbre vocal de Max, imborrable, por cierto. Y ya que hablamos de figuras recordables también y emblemáticas de la música chilena, no puede estar ausente también Víctor Jara. Hay una versión de El Arado que ustedes quieren también incorporar en este programa de hoy en Radio Universidad de Chile. ¿Qué nos cuentan del vínculo de Max con Víctor Jara y por qué esta canción en particular está presente en este programa hoy, David, Marcelo? Bueno, Max era muy, muy amigo de Víctor, de grandes conversaciones y el INTI trató de hacer un arreglo antes del golpe del Arado. Y no resultaban, no quedaban conformes. Y bueno, después los pilla el exilio en Roma. Y Max se acuerda de que por qué no intentaban nuevamente. Y resultó ese arreglo maravilloso que el que grabó el INTI en Italia. Salió de una. Y para mí tiene una significación bien especial porque teníamos concierto en el Caupolicán cuando en la mañana supimos que Max estaba con cáncer. No pude cantar, mira, me emociono hasta ahora. No pude cantar el Arado. ¿Por qué? Es de Max. Es de Max, claro. Es la emoción que brota y aflora naturalmente en esta conversación de hoy con Marcelo Coulon y con David Hassan a propósito de Víctor Jara, a propósito de Max Berrugo y a propósito de El Arado, canción de Víctor Jara que escuchamos ahora por Radio Universidad de Chile en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, cómo no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, cómo no estar agotado.
cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará. Tengo el puño esperanzado porque todo cambiará. Alta Voz, más volumen para la música chilena. En Sala Máster de Radio Universidad de Chile ya estamos instalados con instrumentos y junto a la formación completa para hoy de Culón Azán con cuarteto. Marcelo Culón, David Azán, Cristóbal Alarcón y Patricio Martínez ya se encuentran acá listos para tocar, pero no queremos perder un segundo para conocer alguna anécdota más que se nos haya quedado en el tintero sobre Max Berrú, a quien hemos dedicado el programa de hoy. ¿Hay algo así como la presión? Cuéntanos, por favor, un tema técnico aquí respecto de eso, Marcelo. No, que hubo un programa de Voz para el Camino, entonces fue presentado con una frase muy bonita y bien larga. Y a Max se encantó eso, entonces cada vez que le preguntaban, Max, ¿por qué crees tú que la música que canta el Inti, a quién se la canta? Y Max, nosotros luchamos contra la presión alienatoria que se ejerce sobre nuestros pueblos, nuestras cosas radicales y suplantar nuestra cultura básica de nuestra América morena. La presión alienatoria. La presión alienatoria que se ejerce sobre nuestro pueblo tendiente, entre otras cosas, a suplantar y erradicar nuestras culturas básicas de nuestra América morena. Pero nada menos que aprendido de memoria por Marcelo Culón, que no podía ser menos. La repitió tantas veces que me la aprendí. Ese programa es fácil del año 67, 68, ¿no? Voz para el Camino. Claro. Y la otra que a David le hace tanta gracia que una vez llegó al camarín Max y dice, puta, es que estaba lenta la canción, tuve que contar hasta 7 para entrar. No, por favor. Amerita un programa especial completo para recordar las anécdotas de Max Berrú, a quien hemos evocado hoy, a quien hemos dedicado este programa de Altavoz de hoy. Que no queremos cerrar sin conversar, por cierto, con la formación completa de Culón Azán. Estamos, como decía hace un rato, con Cristóbal Alarcón. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias.
y con Patricio Martínez también en el bajo. ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias. Bien, gracias. Hablemos también de su contribución al grupo. Patricio lleva un tiempo ya tocando con ellos, te vimos tocando con Trabajo, incluso en algún momento ahí en el Teatro Municipal de la Florida. ¿Cómo ha sido tu participación en el conjunto y qué tal la experiencia también de tocar en Kulon Hasan? Bueno, la experiencia es un sueño. Uno empieza haciendo música teniendo siempre referencia a Inti Illimani. En mi caso, y bueno, la vuelta a la vida hacen que me encuentre en la misma ruta con Marcelo, con David, y digo que es un sueño porque uno los ve, ¿cierto?, en un altar, y los sigo teniendo en el altar, no se han caído del altar, están muy arriba, y hacer músicas con ellos y compartir esta ruta es fenomenal, es un aliciente a seguir siempre practicando, proyectando cosas, de cierta forma también mantener vivo el legado que es la música latinoamericana, el legado también que deja Max Berrú, en la forma de su canto, en la forma de la interpretación de tanto repertorio. Realmente es muy fascinante hacer música con los muchachos y, como te digo, también mantener viva esta beta latinoamericana. Gracias, Patricio. Se lo preguntamos también a Cristóbal Alarcón, por cierto, el más reciente integrante, creo yo, de este cuarteto, ¿no? Hablemos de tu incorporación. Digamos además que Cristóbal viene llegando hace minutos de un ensayo con la Orquesta Sinfónica de Chile también. Sí, así correcto. que estás en casa también en la sala máster de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo Sí. fue tu acoplamiento también en el conjunto? Mira, llevo un par de meses trabajando con estos amigos ya a estas alturas porque la complicidad de la música nos une rápidamente. Efectivamente vengo llegando a un ensayo de la Sinfónica Nacional de Chile donde soy flautista. Y ahora estás con el Y ahora tiple, ¿no? estoy con el tiple, como puedes ver, un músico un poco hereje para el músico docto. Pero feliz también de la vida de poder compartir con estas tres personas que tengo aquí, grandes músicos, grandes personas, que es lo más importante, creo yo, para realmente conformar un equipo, formar desde la humanidad misma. Así que estoy sumamente feliz, también muy feliz de poder homenajear a Max, que también tuve el gusto de conocerlo en algún momento, de conversar con él, de compartir, yo bastante más joven aún. Así que nada, encantado de estar acá y de compartir con estos maravillosos amigos y músicos. Marcelo Kulon, David Hasan, Cristóbal Alarcón y Patricio Martínez, formación completa a cuarteto hoy de Kulon Hasan, en este programa especial que hemos dedicado a la memoria, al recuerdo, a la evocación en historia, en música, en canciones de Max Berrú Carrión, y que vamos a terminar con otra de las canciones que conocimos en su voz y que es ya parte de los emblemas musicales que conocemos por Max Berrú. Nuestro México, febrero 23, si no me equivoco. Con esa cerramos. Marcelo, ¿qué nos cuentas de esa canción, de ese corrido mexicano? Es que la primera grabación que hizo el Inti en Chile fue compartida a la mitad del long play. Tú eres muy joven. Explícale a Cristóbal lo que es un long play. Era canciones de la Revolución Mexicana y la otra parte era con Rolando Alarcón, canciones de la Revolución Española. Y ahí Max, claro, nos daba cancha tirado porque él era muy mexicano también en sus gustos personales y conocía muchísimo de la música mexicana. Entonces, nuestro México, febrero 23, Max se la cantó siempre y nosotros cada vez que la tocamos pensando en Max Berrú Carrión. Pensamos también en Max Berrú Carrión al cierre de este programa de hoy, en el que queremos agradecer también a Alexis Gaete y Ariel Acevedo en el equipo realizador, a Juan Carlos Miranda en el sonido, a Nicoleta Fuentealba en la iluminación y a Neftalí Yarzún, por cierto, que también fue parte del grupo que nos visita hoy. Muchas gracias por esta visita inolvidable a Altavoz por Radio Universidad de Chile, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, y vamos con entonces la música. Gracias. Gracias y de verdad muchas gracias por esta hermosa iniciativa. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americano, 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye.
tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas, con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisionero los tomó. Gentes en Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa en los postes les colgó. Que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de carquís. Con la cara llena de vergüenza se regresaron todos a su país. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.